Yo sé muy poquito de tecnología, muy poco de tecnología. Y preparando esta conferencia, lo que pensé era un poco estudiar y traer un poco alguna idea de la tecnología, pero entendí que eso era como medio un poquito una farsa, porque no es mi expertise, ¿ya? Entonces, al final, la decisión fue contarles del proyecto de banco y compartir con ustedes, que es lo que tengo al final de la presentación, compartir con ustedes cuáles son las preguntas o cuál es la discusión que tenemos en torno al tema de la banca y de la banca digital, sobre todo para provocarlos con algunas preguntas y que a propósito de esas preguntas también nos puedan ayudar, porque tenemos preguntas bastante interesantes. La idea de la banca ética, hoy día, la idea de la banca ética o del proyecto es hacer un banco, ¿ya? Y cuando decimos hacer un banco, la gente se ríe y dice esto es imposible. Y la verdad es que es medio cierto, porque en Chile no se crea un banco, en la época de la democracia no se ha creado un banco nuevo. Se han dado algunas licencias a bancos extranjeros, pero no se ha creado un banco nuevo, ¿ya? Y este proyecto, ¿de qué se trata? Se trata de crear un banco, ¿ya? Y este banco, o este tipo de bancos, surge para la guerra de Vietnam. Cuando la gente protesta en contra de la guerra y sale a las calles porque no está de acuerdo con la guerra, pero se da cuenta que el dinero que tienen los bancos financia la guerra. Y surge esta contradicción entre lo que yo no estoy de acuerdo, pero lo que el sistema financiero está haciendo con mi dinero. Y surge esta pregunta que es como la pregunta central de la banca ética, que es ¿a quién sirve mi dinero? O mientras yo tengo mi dinero en el banco, ¿qué está haciendo el banco con mi dinero? ¿Ya? Y ese fue un poco como el eje central de donde surge en el mundo la banca ética. Y el primer banco que se creó fue Triodos Bank, que es un banco holandés, que tiene 40 años, es un banco que tiene su matriz en Holanda y opera en España, Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica e Inglaterra. O sea, es un banco europeo, es un banco pequeño, 700.000 clientes, ¿ya? Pero fue un poquito el primer banco de la banca ética, ¿ya? Y tuvo que ver porque la gente en Holanda dijo, bueno, ¿por qué no hacemos algo que invite a cambiar el mundo, que invite a pensar el mundo distinto desde el sistema financiero, ¿ya? Entendiendo que el sistema financiero tiene un rol muy importante en las condiciones de vida. Un poco pensar en que si uno se imagina que el banco es el corazón de la economía, hacia dónde ese banco bombea el dinero es el tipo de sociedad en la que vivimos. Cuando el banco bombea el dinero hacia los créditos de consumo, lo que hace es que crea la sociedad de consumo. Cuando el banco bombea el dinero hacia empresas que destruyen el medio ambiente, lo que estamos haciendo es que nos estamos bancando el planeta. Por lo tanto, de alguna manera, la idea original de Triodos tenía que ver con eso, ¿ya? Y Triodos significa tres caminos, es una palabra griega que significa tres caminos, ¿ya? Y que tiene que ver con las tres áreas de inversión del banco, ¿ya? Este tipo de bancos invierten en tres grandes niveles. Primero, en la educación, porque nos interesa pensar en promover la libertad en pensar del ser humano, que podamos desarrollar nuestra capacidad de pensar, ¿ya? El segundo nivel de inversión del banco es el desarrollo social, porque nos interesan las relaciones entre los seres humanos. ¿Se escucha, cierto? ¿Sí? Porque nos interesan las relaciones entre los seres humanos, ¿ya? Y lo tercero es la relación del ser humano con la naturaleza, o sea, cómo producimos, ¿ya? Y las características de la banca ética, hay hartas características, pero a mí me gusta fundamentalmente la primera, que es que tiene criterios éticos de inversión. O sea, es un banco que los dineros que administra define criterios respecto de dónde los pone y dónde no los pone. O sea, define yo invierto aquí y no invierto acá, ¿ya? Criterios éticos de inversión. El segundo elemento importante de la banca ética es que es un banco que no opera en la economía especulativa, ¿ya? Lo que hoy día, pensarlo en la industria financiera es muy disruptivo porque el 99% del dinero que existe en el mundo está en la economía especulativa. Por lo tanto, estos son bancos cuyo espacio de mercado es muy pequeño, ¿ya? Solo operan en la economía real. Y el otro elemento, que también es muy disruptivo, es que es un banco que no le entrega bonos por colocaciones a sus ejecutivos. O sea, no establece un criterio perverso para que los ejecutivos del banco pongan créditos que el cliente no necesita, ¿ya? Y esas son, de alguna manera, las tres principales características de esta idea de la banca ética, ¿ya? Y como les contaba, existe Triodos en el mundo, y una de las cosas interesantes que ha construido la banca ética es que fueron los primeros bancos que invirtieron en energía renovable. Cuando en el mundo surge la crisis de la energía nuclear y nos empezamos a dar cuenta que no podemos seguir produciendo energía a costa del planeta y surgen los primeros proyectos de energía renovable, estos fueron los primeros bancos que creyeron hoy día. Hoy día, una industria que está tremendamente bancarizada e incluso proyectos que los bancos buscan. A los bancos les gustan los proyectos de energía renovable porque son proyectos seguros, de largo plazo, buena rentabilidad. ¿Y por qué les cuento esto? Porque en el fondo no estamos hablando de una banca hippie o de una banca alternativa, sino que estamos hablando de un banco, como cualquier banco que uno ve cuando camina por el centro de Santiago, que puede influir en temas estructurales del mundo como en la energía, ¿ya? Y esa es un poquito Triodos Bank en el 2004 decide instalarse en España, y aquí surge la figura de Joan Melé, que es el banquero catalán que difunde esto en el mundo, ¿ya? Y en España la estrategia de la banca ética
fue difundirlo contando, un poco la charla que yo les estoy haciendo ahora a ustedes, contar de la banca ética, invitar a la gente a pensar a quién sirve mi dinero, e invitar a la gente a tener conciencia sobre el uso del dinero. Y esa fue la estrategia de la banca ética, ¿ya? Y esta estrategia se cruzó con la crisis financiera del 2008, se cruzó con la quiebra de Lehman Brothers, se cruzó con Basilea III, se cruzó con este salvataje de los estados a los bancos, donde surge esta idea de los bancos demasiado grandes para caer, ¿ya? Y la banca ética se cruza con esta crisis, ¿ya? Y una de las cosas que ocurrió en España, este es un mapa de cómo los países cayeron en recesión económica producto de la crisis financiera, ¿ya? Y lo que ocurrió en España es que los cuentacorrentistas empezaron a reconocer a la banca ética como el banco refugio, porque como solo operaba en la economía real, el banco estaba cubierto respecto a la especulación financiera, ¿ya? Y fue un banco que no perdió rentabilidad, que no tuvo problemas en sus ratos de solvencia, que no tuvo incobrabilidad, porque operaba en ese espacio de la economía donde las cosas realmente están pasando y no en el espacio de la economía donde estamos especulando, ¿ya? Por eso la gente le llamó, además de banca ética, le llamó el banco refugio, ¿ya? Y el 2009, medio contemporáneo a la crisis, se crea la GAB, que es la Alianza Global de Banca con Valores. Y a mí me gusta mucho contar esto, porque un poco la idea de decir, esto está ocurriendo en el mundo, esto no es una locura, no es una cosa hippie, esto está pasando en el mundo, ¿ya? Así como existe Triodos Bank en España, existe el GLS Bank en Alemania, existe el Banco Ecológico en Inglaterra, existe el Banco Australia, existe el Amalgamated Bank en Estados Unidos, existe el Bank... En el fondo, esto está ocurriendo. Hay 54 instituciones financieras que se manejan con esta lógica de tener criterios éticos de inversión y que están agrupados en la banca, en la Alianza Global de Banca con Valores, ¿ya? Y esto también está ocurriendo en Latinoamérica. Existe la Caja Arequipa en Arequipa, existe el Banco Solo en Paraguay, existe Banco Solo en Perú, existe Vicio Bank en Paraguay, existe Banco Compartir en Colombia, el Banco Solidario en Guatemala. Esto está ocurriendo también en Latinoamérica, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema latinoamericano? Es que estos bancos son solamente bancos de microcréditos. Son solamente bancos cuya inspiración tiene que ver con atender a los pobres, tiene que ver con atender a la señora del barrio, sobre créditos muy pequeños. Por lo tanto, son bancos que no han tenido la capacidad de influir en los grandes desafíos estructurales de la economía latinoamericana y, por lo tanto, los desafíos que tenemos como país. Por lo tanto, lo que ocurrió acá es que un grupo de personas del mundo de la sociedad civil, de distintas fundaciones, del mundo de las empresas B, del mundo del comercio justo, de las distintas empresas que están en esto que yo llamo la nueva economía, decidimos organizarnos para crear un banco en Chile con estas características y pensando en un banco en Chile para Latinoamérica. Y en el 2014 un grupo de personas fundó lo que se llama el Movimiento Ciudadano por la Banca Ética. Lo que a mí me parecía muy raro al principio, porque esta cosa como de crear un banco a partir de un movimiento ciudadano es una cosa que era muy difícil de creer, ¿ya? De hecho, más de alguno de ustedes se va a reír. Yo también cuando lo escuché me reí, porque la verdad es que es difícil pensar en un banco a partir de un movimiento ciudadano. Uno cuando piensa en un banco, piensa en grandes capitales, grandes patrimonios, grandes empresas, ¿ya? Y lo que hicimos para poder dar un paso pensando en crear el banco es que en el 2016 lanzamos una plataforma de crowdfunding que se llama Doble Impacto, los invito a mirar dobleimpacto.cl, y que es una fintech, ¿ya? En Chile ya los crowdfunding existía Cumplo, existía Bicual, por lo tanto en un mercado que otros ya habían abierto, y decidimos que una manera rápida de poder partir, de prototipar y de aprender esto, era crear una plataforma de crowdfunding, ¿ya? Esta plataforma de crowdfunding es muy pequeñita, ¿ya? Y estos son un poquito los números que llevamos hoy día. Hemos financiado 10 proyectos en educación por 139 millones de pesos, hemos financiado 20 proyectos en desarrollo social, sobre todo en temas que tienen que ver con ciudad, y 14 proyectos en regeneración ambiental. En total lo que hemos invertido son un poquito más de 2 millones de dólares, ¿ya? En la etapa, porque estamos prototipando, estamos aprendiendo, y entendemos que hacer un banco es un desafío muy grande, por lo tanto, también nos hemos ido tomando este camino muy orgánicamente, ¿ya? Y como lo que queremos hacer es un banco, lo que decidimos hacer fue un estudio de prefactibilidad del banco. Y aquí es cuando todo el mundo dice, no hagan un banco, porque los bancos ya no van a existir, porque estamos cerca del fin de la banca, porque lo que viene ahora son las fintech. Entonces, ¿para qué se complican la vida? Porque no se quedan con doble impacto como fintech y desarrollamos este proyecto como fintech. Y la verdad es que la decisión que tomamos es que queremos crear un banco porque pensamos que creando un banco se puede realmente pensar en cambios estructurales en la economía, ¿ya? Porque te metes en el corazón del sistema y te metes en el corazón de poder generar reales cambios en el país, ¿ya? Y este estudio de prefactibilidad, fue hecho pensando en un banco latinoamericano. Porque desde el principio pensamos que un banco en Chile que solo pudiera operar en la economía real con criterios éticos de inversión podía ser que no tuviera mercado suficiente para sostenerse en el tiempo como banco.
Entonces, en el fondo pensamos en un banco latinoamericano, de México a la Patagonia, pensando en un mercado de 650 millones de personas, ¿ya? Y lo primero que resultó como resultado, la primera conclusión es que esto era jurídicamente viable y que no hay ningún motivo por el cual pensar que si uno cumple los requisitos regulatorios, la superintendencia, hoy día la Comisión de Valores, podría no aprobar este banco. Obvio que aquí aparecen los fantasmas y aparece la gente que dice que el lobby de los bancos y que la cuestión política, pero yo soy convencido, creo en el Estado de Derecho, creo en la democracia, por lo tanto soy convencido de que si somos capaces de cumplir la regulación, este banco es posible, ¿ya? Y lo que hicimos fue pensar en crear capacidades para ser banco y en pensar en un modelo. Yo quiero compartir con ustedes el modelo. Primero, esta etapa de prototipo, que es la que vivimos con esos números que yo les mostraba, ¿ya? Y estamos entrando hoy día, el 2018, en una etapa que llamamos una etapa de escalamiento, que dura 4 años. Y que en el fondo el desafío central que tiene esta etapa de escalamiento es llevar la plataforma de crowdfunding a volúmenes de colocación que permita crear un banco, ¿ya? Más allá de si tenemos o no la capacidad de levantar el capital regulatorio, la real capacidad que estamos construyendo es de poder tener volúmenes y mercado para que el banco se sustente en el tiempo, ¿ya? Y esperamos pedir la licencia bancaria el 2020, pensamos que la licencia se va a demorar un par de años en tramitación. Y en una primera etapa, lo que pensamos es que este banco va a ser un banco que va a financiar empresas e instituciones, o sea, un banco pequeño, de baja complejidad, y que al 5.º año del banco pensamos entrar de lleno en banca personas, créditos hipotecarios, medios de pago, e instalarnos como un banco más de la plaza, ¿ya? Las proyecciones económicas que tenemos son que al final del periodo, en 20 años más, este banco va a captar el 0,5% del mercado, o sea, va a ser un banco del porte del Banco Ripley, muy pequeño, ¿ya? Pero pensamos que crear un banco y que poder sentar un banco en la mesa de los bancos y en la conversación de cómo estamos haciendo economía, nos parece que puede ser un catalizador de transformación de todo el sistema financiero, ¿ya? Y producto de eso, bueno, y contarles un poquito, bueno, los objetivos que tenemos en etapa de escalamiento, el desarrollo tecnológico, la formación de equipo, y de alguna manera esto de poder pensar en un banco. Y cuando nos dimos cuenta de que esto era posible y de que los inversionistas estaban dispuestos a invertir en un banco con lineamientos de banca ética y que el mercado respondía que habían empresas, es que empezamos a prototipar esto en otros 3 países de Latinoamérica. Hoy día lo estamos prototipando en Argentina, Colombia y Brasil. Y a finales de octubre vamos a lanzar la plataforma en Brasil con una primera inversión de $1,5 millones, que son $350.000, es una inversión muy pequeña, pero la estrategia ahí va a ser instalarse en 6 ciudades porque entendemos que el mercado brasileño es mucho más potente, por lo tanto que la capacidad de escalamiento puede ser un poco más rápida, ¿ya? Y yo les cuento esto porque les quiero instalar la idea de que lo que estamos pensando es un banco latinoamericano. Ahora, la gran diferencia que tenemos a nivel latinoamericano, a diferencia de Tríodos, es que no tenemos comunidad económica europea. Acá no tenemos comunidad económica. Por lo tanto, el desafío, de alguna manera, va a ser crear bancos en aquellas economías donde sea posible y donde tengan estabilidad, y en las economías donde sea más difícil, por ejemplo, a propósito de la crisis de Argentina, poder operar como paralelo, como una alternativa fintech, en el fondo. Por lo tanto, pensamos que la alternativa banco, sumado a la alternativa crowdfunding, podemos operar latinoamericanamente hablando. Y lo más importante de esto, y la verdad es que todo lo que les conté es porque quería llegar hasta acá, es porque de alguna manera lo que estamos pensando es un banco que aborda y que asume los desafíos que el país tiene, ¿ya? Y en eso hay una diferencia muy importante con la banca tradicional, porque los criterios éticos de inversión, en el fondo, te ponen una línea editorial y te dicen dónde estar, te dicen dónde tú quieres poner el dinero o dónde tú no quieres poner el dinero. Esto no se trata solo de colocación, no se trata solo de servicio al cliente, se trata de una línea editorial. Y lo evidente, esto ya está súper dicho, es que viene un aumento importante de la industria de la tercera edad, como por ejemplo, cuánto esperamos ser un banco que va a incidir en la calidad de vida de la tercera edad, ¿ya? Estamos pensando en un banco que va a transformar las ciudades financiando transporte eléctrico, pero también estamos pensando en un banco que asume la realidad latinoamericana. Siempre que yo presento esto, la gente dice, ¿por qué no se instala Tríodos en Chile? ¿No es más fácil traer Tríodos para acá? ¿Ya? Y bueno, la pregunta oficial es que Tríodos es un banco europeo, que tendría que pedir una autorización, tendría que cambiar estatutos, por lo tanto es muy complejo que Tríodos venga. Pero la verdad es que es una pregunta un poquito que a mí me da un poquito de vergüenza, porque de alguna manera es decir, bueno, nos sentamos tranquilos nosotros los chilenos, latinoamericanos, y esperamos que vengan los europeos, instalen el banco y resuelvan el problema, ¿ya? Por lo tanto, de alguna manera, la idea de crear un banco es hacerse cargo de los desafíos que tenemos como país. Uno de los desafíos de los cuales pensamos hacernos cargo es hacernos cargo del desafío de alimentación, ¿ya? Pasamos de una sociedad donde los pobres se morían de hambre, donde hoy día los pobres se están muriendo de gordo. Estamos en una sociedad donde nuestros niños ya no es que no tengan para comer, es que se alimentan de basura. En una sociedad donde la industria nos está llenando de basura.
Por lo tanto, este es un banco que lo que busca es incidir en cambiar la manera en que nosotros nos alimentamos. Por eso digo que es un banco que tiene una línea editorial. También, por ejemplo, pensar en un banco que incide en dónde vivimos, ¿ya? Esto es Puente Alto y esto es Las Condes. Hay 1 metro cuadrado de área verde en Puente Alto contra 16 metros cuadrados de área verde en Las Condes. Por lo tanto, este banco es un banco que también busca incidir en la manera en que habitamos la ciudad, en el lugar donde las personas viven. Si uno piensa en lo que está pasando hoy día en Puchuncaví o en todos los lugares de sacrificio ambiental del país, este es un banco que lo que busca es incidir a ese nivel, ¿ya? Pero no solo en aquellas industrias donde están pasando las cosas bonitas, no solo en aquellas industrias de las empresas que lo están haciendo bien, sino que también un banco que invita a cambiar y entender el crédito, entender el financiamiento de las empresas como una motivación a cambiar. Por lo tanto, también estamos trabajando sobre un diseño de cómo nos metemos en las industrias claves del país. Porque si uno solo financia algunos proyectos buenos y no es capaz de entrar como banco en aquellas industrias importantes, no vamos a ser capaces de impactar en el PIB. Por lo tanto, este es un banco que lo que busca es transformar la manera en que nosotros estamos haciendo economía. Pensar también, por ejemplo, en el tema de la deforestación. Latinoamérica es el continente de la mayor biodiversidad del mundo, ¿ya? La mayor cantidad de suelo nativo está en Latinoamérica. Por lo tanto, de alguna manera nosotros los latinoamericanos también tenemos una responsabilidad respecto a la prosperidad de la vida en el planeta. Y este es un banco que quiere hacerse cargo de esa idea, de la prosperidad de la vida, ¿ya? Por lo tanto, estamos pensando, como les decía, en transporte eléctrico, tercera edad, infraestructura pública y, por supuesto, alineado con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y pensando siempre en un banco a escala regional, ¿ya? Pensando en obtener una licencia bancaria en Chile, en obtener una licencia bancaria en Brasil y que el resto de Latinoamérica lo podamos abordar vía todas las tecnologías y vía todas las plataformas que se puede, en el fondo. Pensando también que los bancos por la regulación no pueden abordar todos los proyectos por riesgo de crédito, por lo tanto estamos pensando en una estructura que nos va a permitir ser un actor que transforma la realidad de la economía latinoamericana. Perdón. ¿Ya? Y un poquito eso es lo que yo les quería transmitir para contarles lo que hemos pensado desde el punto de vista tecnológico. Todo esto que les estoy contando porque quiero contarles que estamos pensando en el tema desde la perspectiva de lo tecnológico, ¿ya? Y por lo tanto es pensar en un banco que se sale de la rentabilidad económica como prioridad, ¿ya? Y que pone a las personas y al planeta como la prioridad, ¿ya? Por lo tanto, es un banco que sale de la colocación, que sale de la especulación, que sale del crédito de consumo, que sale de los bonos a los ejecutivos para construir cartera, sino que se sitúa en los desafíos del país y a esos desafíos, evidentemente, obtiene rentabilidad, porque es un banco que tiene que ser rentable y solvente en el tiempo, ¿ya? Y uno de los elementos que tenemos identificado como una oportunidad gigante para que todo esto que yo les estoy contando resulte, porque cuando uno lo cuenta, suena un sueño gigante y la gente dice, bueno, es que es difícil, es que los bancos, es que ustedes no saben. En fondo, una de las alternativas que pensamos que puede ayudar a que este banco sea posible es que es un banco que parte de cero en lo tecnológico. Y no tenemos esa tremenda mochila y esa tremenda carga que tienen los bancos de los core bancarios antiguos, de los sistemas y de todo. Y en el fondo, de alguna manera, es un banco que parte de cero. Por lo tanto, cuando este banco parte en 4 años más, va a partir con la tecnología de punto en el mundo respecto del tema bancario, ¿ya? Y aquí es donde evidentemente surgieron preguntas que yo quiero compartir con ustedes, y con esto termino, compartirles preguntas pensando en que nos ayuden a contestarlas y pensando en que también el que participa de la industria digital pueda ser parte del proyecto. Porque de alguna manera entendemos que la industria de lo digital, la industria de la informática, es un tremendo elemento dentro del desarrollo de un banco, ¿ya? Y una de las primeras preguntas que nos hicimos fue si este banco tenía core bancario propio o core bancario estándar, ¿ya? O este es un banco que tiene un CRM propio o un CRM estándar. Porque cuando uno mira los CRM estándar, están basados en el paradigma de maximizar la utilidad con el cliente, de cuánto es la mayor cantidad de plata que le presto al cliente, cómo mantengo al cliente endeudado, cómo cruzo productos con el cliente. O sea, desde la lógica de maximizar la ganancia del otro y captar el valor del otro, ¿ya? Pero este es un banco cuyo negocio es el impacto que el cliente produce. Por lo tanto, a mí me interesa que al cliente le vaya bien. Me interesa bajarle la tasa de interés al cliente. Me interesa viabilizar el financiamiento al cliente, porque el negocio del banco es el impacto del cliente. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo podríamos construir un CRM o una plataforma de gestión de negocios que incorpore la idea del impacto del otro como el corazón del negocio y la rentabilidad económica como un elemento secundario, ¿eh? Y de ahí surgió esta pregunta de si tenemos core bancario propio o core bancario estándar. Yo he pasado bipolarmente en distintas ideas y he pasado pensando en que no tiene ningún sentido el core bancario propio, porque puede ser un problema muy grande y que es mejor ir, buscar en la industria, encontrar el más barato o el más factible e instalarlo,
está lleno de core bancarios en Latinoamérica que operan con la regulación chilena, que operan bien, digamos, o he pasado también por la idea de que no, de que es importante pensar tecnológicamente este banco, porque la lógica de negocio es tan distinta que el core bancario estándar le va a poner límites a la lógica de negocio. ¿Ya? Y cuando pensamos en un core bancario propio, evidentemente aparece la pregunta del open source, del blockchain, de la estrategia, y de alguna manera como todos estos nombres raros que se escuchan en estas conferencias, que de alguna manera como deshumanizan la tecnología. ¿Ya? Y que hablamos de ponernos al servicio del cliente, de poner al cliente en el medio, pero todo el resto de los conceptos con los que hablamos del cliente son puros anglicanismos que los clientes no entienden. ¿Ya? Por lo tanto, también está la idea de que uno podría pensar en un banco como una estrategia clúster. Hay 54 bancos en el mundo como este, y apostamos a que la creación de más de estos bancos van a empujar a que hayan otros bancos que quieran crear. Hay un banco chileno que nos invitó a una reunión y nos dijo, oye, ¿por qué no crean esto dentro del banco? ¿Por qué no incuban esto dentro del banco y hacemos que este banco tenga un área que sea banca ética? ¿Ya? Por lo tanto, lo que uno mira es que efectivamente la banca ética va a mover el sistema financiero. ¿Ya? Y por lo tanto, pensar en un core bancario propio podría ser una alternativa. ¿Ya? Y desde la tecnología, pensar que la banca ética puede ser un catalizador de pensar en una comunidad económica latinoamericana. ¿Ya? Porque de alguna manera el rol que jugamos nosotros los latinoamericanos en la economía global es muy importante respecto del agua, respecto de la mano de obra, respecto de los recursos naturales, respecto de los PIB, respecto de la sabiduría indígena que tenemos en la región, respecto de los recursos naturales. Por lo tanto, ¿por qué no pensar que desde la tecnología vamos empujando pasos para que este continente genere integración latinoamericana a nivel económico, ¿ya? Y que eso pueda empujar a que como continente podamos jugar un rol mucho más relevante en los desafíos globales? ¿Ya? Por lo tanto, la tecnología también nos ofrece un poco eso. ¿Ya? Y la pregunta evidente, si este banco es un banco que piensa en la inteligencia artificial o en las relaciones humanas. Porque la inteligencia artificial lo que de alguna manera está haciendo es disminuir costos, es agilizar servicios, pero el contrario de eso es que está llevando a distancia las relaciones humanas. Dejamos de ser un sistema financiero humano. Ya no nos importan las relaciones con las personas. Entonces, estamos eliminándolos. Después de que los call centers se externalizaron de los bancos, ahora los call centers se eliminan porque tenemos bots. No nos interesa la relación con el otro, nos interesa la eficiencia de lo que el otro piensa. Por lo tanto, una de las preguntas que tenemos es, ¿este banco puede sacrificar las relaciones humanas por instalar bots en sus canales de comunicación con los clientes? Es de alguna manera una pregunta que tenemos. Y para terminar, ¿ya? Es que de alguna manera lo que queremos proponer es una manera de entender al ser humano. Porque evidentemente el blockchain, la big data y los bots y todos estos conceptos que se ocupan en la industria de la tecnología, evidentemente pueden avanzar hacia deshumanizar la humanidad y que dejemos de ser seres humanos y que nos transformemos en usuarios de tecnología y nos deshumanicemos. Por lo tanto, la invitación de este proyecto es a pensar en el ser humano desde la dignidad humana, desde el ser humano como un ser creador, como un ser capaz de relacionarse con el otro, como un ser capaz de construir paz. Por lo tanto, pensar que nunca la tecnología va a poder reemplazar la conciencia de nosotros los seres humanos con la relación con nuestros pares y con el medio ambiente. ¿Ya? Y si uno piensa en eso, lo que de alguna manera hacemos es que le ponemos un límite a lo que la tecnología es capaz de hacer. Y ordenamos y que la tecnología también incorpore esta idea de a quién sirve mi dinero y la conciencia en que se ocupa el dinero. ¿Ya? Por lo tanto, la invitación de este proyecto es a pensar cómo desde el sistema tecnológico empujamos un cambio en el sistema financiero que de alguna manera nos invite a hacer economía distinta de cómo nosotros nos relacionamos y pensar en un mundo distinto que le heredamos a nuestros hijos. Muchas gracias. Se supone que tengo que preguntar si hay preguntas. Preguntar si hay preguntas. Sebastián, buenas tardes. Antes que Buenas todo, tardes. no conocía tu proyecto, felicitaciones, una muy bien inspirada iniciativa. La pregunta que te iba a hacer, ustedes lanzaron ya un prototipo, dijiste tú, que es el modelo de crowdfunding, ¿no? Crowdfunding, sí. Crowdlending en el fondo, un crowdfunding de ¿Cómo préstamo. hicieron eso? ¿Con qué tecnología? ¿Con qué apoyo tecnológico? ¿Con qué partner? ¿Cómo enfrentaron esa etapa? Con las disyuntivas que planteaste, digamos, si fueron por algo estándar o por algo propio, etcétera. La verdad es que
siempre hemos tenido la convicción que estaba contando de que la banca ética no está dirigida desde la tecnología. Por lo tanto, cuando partimos el 2016, partimos con una plataforma de crowdlending que nos costó $1000 hacerla, que le hicieron unos estudiantes del Duoc, nos costó $1000, que estaba hecha en PHP y que hace un mes la cambiamos por una que nos costó 1000 UF. O sea, en el fondo, nuestro nivel de inversión en tecnología hoy día es marginal, porque lo que estamos haciendo es construir la visión de cuál es la real inversión que hay que hacer, pensando en que la tecnología va a ser de vanguardia para el proyecto, en el fondo. Por lo tanto, nuestro nivel de inversión en tecnología hoy día es muy poquito. Estamos más bien haciéndonos estas preguntas que yo les dejo y resolviendo una línea editorial respecto a cómo este banco se relaciona con el mundo de la tecnología y qué hace con todo eso que está pasando. ¿Te contesté, cierto? ¿Más preguntas? Muy bien. Muchas gracias.